tenemos, en la figura, determina el área de la región sombreada si el lado del cuadrado es de 4 metros. Entonces, para poder desarrollar esta pregunta, vamos a trazar la segunda diagonal. Ahí lo tenemos. Ya con esta segunda diagonal me ayuda a poder yo hacer algunos movimientos. Por ejemplo, esta región de la parte superior la voy a mover aquí al lado derecho. Entonces, esa región va a venir aquí. Esta región del centro va a ir acá al lado derecho. Entonces, esta región va a venir aquí. Entonces, aquí sombreado, aquí sombreado, aquí sombreado. ¿Qué región sombreada voy a tener? Ese triángulo. Ya está. Entonces, la región sombreada va a ser el área de este triángulo. ¿Y qué puedo observar? Pues que hay 4 triángulos iguales. Entonces, el área de este triángulo es la cuarta parte del cuadrado. Y eso es, el área sombreada será lado al cuadrado, que es el área del cuadrado, entre 4. Como el lado mide 4, 4 al cuadrado, 16. Entre 4, 4 metros cuadrados es la región sombreada para esta pregunta. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, calcule el área de la región sombreada si el lado del cuadrado mide L. Entonces, ¿qué puedo observar aquí? Puedo observar que hay 2 figuras iguales, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Entonces voy a encontrar el área de una de ellas y luego lo multiplico por 2 para encontrar la solución final. Ya está. Entonces voy a encontrar el área de la figura de la parte de arriba, que como puedo notar, pues son 2 triángulos. Entonces será el área del triángulo grande menos el área del triángulo chico. Eso voy a encontrar. El triángulo grande menos el triángulo más pequeño. El área del triángulo, recordar que es base por altura sobre 2, tanto para el grande como para el pequeño. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? La base es igual que el lado del cuadrado, es decir, mide L. ¿Cuánto mide la altura? La altura de aquí para arriba, observo que es la mitad del lado. Entonces, L por L medio sobre 2. L por L medio sobre 2. Ahora, el triángulo pequeño, ¿cuánto mide su base? Su base también puedo observar que es igual que el lado del cuadrado, es decir, L. Su altura, eso sí, es más pequeña. Entonces veo que la altura llega desde este punto hasta este punto. Observo que hay 1, 2, 3, 4 partes iguales. Entonces, para el triángulo pequeño, su altura es la cuarta parte del lado del cuadrado. Y como el lado mide L, entonces L cuartos. Y ahí lo tengo. Base L, altura L cuartos. Todo sobre 2. L por L, L cuadrado. 2 por 2, 4. L cuadrado sobre 4 para el primero. L por L, L cuadrado. 4 por 2, 8. L cuadrado sobre 8 para el segundo. Entonces mínimo 8. 8 entre 4, 2. Por L cuadrado, 2L cuadrado. 8 entre 8, 1. Por L cuadrado, L cuadrado. 2 menos 1, 1L cuadrado sobre 8. Ya encontré el área de la figura de la parte de arriba. Y como decía al inicio, por ser 2 iguales, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, como son 2 regiones, el área sombreada será 2 veces L cuadrado sobre 8. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, y me queda L al cuadrado entre 4. Esa es el área de la región sombreada para esta figura. Avanzamos. Hallar el área de la región sombreada si el lado del cuadrado es 20. Entonces, veo que esta figura es similar a la anterior. Entonces, voy a desarrollar de manera similar. Será el área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Entonces, triángulo grande menos el pequeño. Base por altura sobre 2 menos base por altura sobre 2. Del triángulo grande, su base es igual que el lado del cuadrado. Y como el lado mide 20, entonces será 20. La altura también es igual que el lado del cuadrado, también será 20.
Entonces, para el triángulo grande, 20 por 20 sobre 2. 20 por 20 sobre 2. Para el triángulo pequeño, la base es igual que el lado del cuadrado, 20. La altura está en la intersección de las dos diagonales. La intersección de las diagonales ocurre en la mitad. Entonces, la mitad del lado. Si el lado mide 20, la mitad mide 10. Entonces, base 20, altura 10, 20 por 10 sobre 2. 20 por 20, 400 entre 2, 200. 20 por 10, 200 entre 2, 100. 200 menos 100, 100. El área de esta región sombreada es de 100 metros cuadrados. Muy bien, avanzamos. Calcular el área de la región sombreada conociendo que la figura es un cuadrado. Entonces, observo mi figura, es un cuadrado y tiene dos regiones blancas. Pero estas dos regiones blancas, yo me doy cuenta que son porciones del círculo. Por acá, 90 grados. 90 grados es la cuarta parte de un círculo, porque todo el círculo es 360 grados. 90 por aquí, 90 por aquí, 90 por aquí, 90 por aquí, da todo el círculo. 360 grados. Si aquí hay 90 y aquí hay 90, 180. 180 es la mitad del círculo. Entonces, la región sombreada será el área del cuadrado menos la mitad de un círculo. Ahí está, el área del cuadrado menos la mitad de un círculo. El área del cuadrado, lado al cuadrado, la mitad del círculo, pi por radio al cuadrado sobre 2. Lado al cuadrado menos pi por radio al cuadrado sobre 2. El lado del cuadrado lo conozco, mide 2, entonces 2 al cuadrado. Me falta el radio. Entonces, para saber el radio, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar la diagonal. La diagonal de este cuadrado, ¿a qué es igual o qué referencia tiene con respecto al lado? La diagonal es igual a 2 por raíz de 2. O dicho de otra forma, la diagonal es igual al lado por raíz de 2. Y como el lado vale 2, por raíz de 2 será su diagonal. 2 raíz de 2. Pero toda la diagonal no es el radio de este sector circular, sino la mitad. Si toda la diagonal es 2 raíz de 2, su mitad será raíz de 2. Entonces el radio mide raíz de 2. Y aquí aparece pi por raíz de 2 todo al cuadrado, como es la mitad del círculo, entre 2. Desarrollamos. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Entre 2, este 2 con este 2 se simplifican y me queda pi. Entonces, respuesta, 4 menos pi. Ya está. El área de la región sombreada de esta figura es 4 menos pi. Muy bien. Veamos la siguiente. Calcular el área de la región sombreada si su radio de este círculo es 2 y que el triángulo es equilátero. Entonces, recordar el área de un triángulo equilátero y el área de un círculo. Si yo quiero saber la región sombreada, por lo que observo, es el área del círculo menos el área del triángulo equilátero. Y con eso tengo mi respuesta. Entonces, vamos a resolver. Primero, para calcular el área del triángulo equilátero, su área es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. No conozco yo el lado, lo único que conozco es el radio del círculo. El radio del círculo va del centro a cualquier punto. Entonces vale 2, nada más. Pero el lado del triángulo no lo sé. Entonces vamos a encontrar el lado. Empecemos. Voy a trazar la altura. Voy a dividir a este ángulo de la izquierda por su mitad. Ya lo dividí. Ahora, si es un triángulo equilátero, su ángulo interior, ¿cuánto mide? 60 grados. Ahí está. El ángulo interior mide 60 grados. Como este ángulo de la izquierda lo dividí por su mitad, entonces va a medir 30, 30. Entonces solamente con uno de ellos nomás. Ahí está. 30 grados. Ya está.
Ahora vamos a emplear la información de radio. Dice que radio mide 2 metros. Entonces aquí está el centro y si me traslado hasta la circunferencia, eso es el radio. Radio mide 2. Ya tengo ese dato. Ahora, acordémonos un poquito de trigonometría. El seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Entonces, si el seno es un medio y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto tiene que medir 1. Ahí lo tengo. Cateto opuesto mide 1. Ya. Ahora, acuérdense de triángulos notables. Si tienes cateto opuesto 1, hipotenusa 2, ¿cuánto mide el cateto adyacente? Raíz de 3. Mide raíz de 3. Entonces, ahí lo tenemos, raíz de 3. Ya está. Ya tengo cateto adyacente a raíz de 3. De este vértice hasta el centro, raíz de 3. Del centro al siguiente vértice, raíz de 3. Raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3. Eso es la longitud del lado del triángulo equilátero. 2 raíz de 3. Eso vamos a emplear. Entonces, decíamos que el área sombreada es el área del círculo menos el área del triángulo equilátero. El área del círculo, pi por radio al cuadrado, triángulo equilátero, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. El radio nos dice el problema que es 2, pi por 2 al cuadrado, el lado del triángulo equilátero, lo hemos calculado, es 2 raíz de 3, entonces, como es lado al cuadrado, 2 raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3, 2 sobre 4. Desarrollamos 2 al cuadrado 4 por pi, 4pi, 2 al cuadrado 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, ahí está el 4 por el 3, raíz de 3, todo sobre 4, todo sobre 4. Este 4 con este 4 se eliminan y me queda 4pi menos, como los 4 ya se fueron, 3 raíz de 3. Listo, el área sombreada es 4pi menos 3 raíz de 3. Ya está la solución para esta pregunta. Pasemos a la siguiente. Si ABCD es un cuadrado, DBD es igual a raíz de 2, queremos el área sombreada. Entonces, ABCD es un cuadrado. A ese cuadrado le quito la región blanca, ya tengo esta región sombreada. Por acá hay otra región sombreada. Entonces lo voy a trabajar en dos partes. Voy a decir que esta es la primera y esta es la segunda. Luego lo sumo y tendré la región sombreada total. Entonces, voy a trazar su diagonal de este cuadrado, porque yo conozco DB, que es a raíz de 2. Ahí está. DB es a raíz de 2. ¿Y qué habíamos dicho en teoría? Que la diagonal es igual al lado por raíz de 2. Y si yo tengo a raíz de 2, quiere decir que el lado mide a. Entonces el lado es igual que a. Ya está. Empecemos. La región 1 es lo que está dentro del cuadrado. Entonces, el área sombreada 1 va a ser el cuadrado menos la región blanca, que es una porción de círculo. ¿Qué porción de círculo? Pues si acá todo es 90 grados, es la cuarta parte de un círculo. Entonces, fórmula. El área del cuadrado, lado al cuadrado. La cuarta parte de un círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4. Ya está. Ahora, el lado, ya lo calculé, vale a. Entonces, lado al cuadrado, al cuadrado. El radio. Estamos viendo que desde este vértice hasta este vértice es lado, pero también el radio. Del centro a cualquier punto de la circunferencia, radio. Entonces, el radio mide a. Será, por lo tanto, pi por a al cuadrado sobre 4. Pi por a al cuadrado sobre 4. Ya está, ya tengo mi primera región sombreada. Veamos la segunda región sombreada, la que está fuera del cuadrado. Entonces, lo que está fuera del cuadrado es este sector circular grande menos el triángulo. Ahí lo tenemos. El sector circular grande menos el triángulo. Es lo que está fuera del cuadrado.
Ahora, si todo este ángulo mide 90 grados y yo he trazado su diagonal, entonces la diagonal lo he dividido en dos partes iguales, 45 y 45. Muy bien. Si habíamos dicho que 90 grados es la cuarta parte del círculo, la mitad será la octava parte del círculo. Entonces, esta porción de círculo que está acá ensombreado viene a ser la octava parte de un círculo. Pi por radio al cuadrado sobre 8. Y por ser un triángulo, lo que le voy a restar, base por altura sobre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 8 menos el triángulo base por altura sobre 2. Este sector circular que estoy trabajando, su radio va de D hasta B o también de D hasta E. Y me han dicho que D a B o D a E vale A raíz de 2. Entonces ese radio es A raíz de 2. Ahí lo tengo, pi por A raíz de 2 al cuadrado sobre 8. El triángulo, su base es igual que el lado del cuadrado. Su altura también es igual que el lado del cuadrado. Entonces, A por A sobre 2. Desarrollamos y tenemos que raíz de 2 al cuadrado es 2. A al cuadrado, ahí está escrito. El pi también está escrito, todo sobre 8, todo sobre 8. A por A cuadrado sobre 2. Listo. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. A cuadrado por pi sobre 4, ahí lo tengo. A cuadrado sobre 2, ahí está. A cuadrado sobre 2. Ya tengo mi región 1 y mi región 2. Habíamos dicho que la región sombreada es la suma de las dos. Entonces voy a sumar la primera región más la segunda región. Tendré a cuadrado menos a cuadrado pi sobre 4 más a cuadrado pi sobre 4 menos a cuadrado sobre 2. Ahí está. Negativo, positivo, a cuadrado pi sobre 4, lo puedo simplificar. A cuadrado menos a cuadrado sobre 2. 2 por a cuadrado, 2 a cuadrado, menos 1, 1. 1 a cuadrado, todo sobre 2. Entonces, el área sombreada para esta región es de a cuadrado sobre 2. Muy bien, encontramos la respuesta. Pasamos a la siguiente. Calcular el área de la región sombreada si el lado del cuadrado mide 2 metros. Muy bien. Observo que es un cuadrado y tengo 4 regiones en blanco. Entonces la región sombreada será el cuadrado menos esas 4 regiones en blanco. Ahí está, ahí los contabilizamos. 4 regiones en blanco. Esas 4 regiones en blanco son 4 partes, o la cuarta parte del círculo, la cuarta parte del círculo, la cuarta parte. Son 4 cuartos que equivalen a un círculo. Entonces será el área del cuadrado menos el área del círculo. Y de esa manera encuentro la región sombreada. El área del cuadrado, lado al cuadrado, el círculo, pi por radio al cuadrado. Lado al cuadrado menos pi por radio al cuadrado. Dice que el lado mide 2, entonces 2 al cuadrado. Ahora, si el lado mide 2, ¿cuánto mide radio de esa región circular? Pues es la mitad del lado, porque de este vértice hasta el punto medio es el radio. Y si todo mide 2, quiere decir que radio mide 1. Entonces será pi por 1 al cuadrado. Ahí lo tengo, pi por 1 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. Por pi, pi. 4 menos pi. Listo, ya está. Esa es la solución para esta pregunta. Bastante práctico y rápido de hacer. Entonces, pasemos a la que sigue. Calcular el área de la región sombreada si el lado del cuadrado mide 4. Aquí vamos a hacer una división. Digamos que esto es una hoja. Entonces yo tengo acá 4 hojas. A esta hoja la voy a dividir por la mitad. Ahí está, ya la dividí por la mitad. Entonces, voy a calcular el área de la mitad de una hoja. Y luego, si yo conozco esa área, lo voy a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mitades. Lo multiplico por 8 y encontré mi respuesta. Entonces, hagámoslo.
Entonces, ya tengo ahí la mitad de la hoja. Voy a calcular esa región. ¿Cómo la calculo? Pues, para calcular esa región, observo que es la cuarta parte del círculo menos el triángulo. ¿Listo? La cuarta parte del círculo menos el triángulo. Me da esa región con estrellas. Entonces, por ser cuarta parte del círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4. Por ser triángulo, base por altura sobre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 4, base por altura sobre 2. Datos. ¿Cuánto mide el radio de esta región circular? Pues dice que Dos. el lado mide 4. Si todo mide 4, el radio es del centro hacia la izquierda. Entonces medirá la mitad. Entonces el radio mide 2. Aquí será pi por 2 al cuadrado sobre 4. Con respecto al triángulo, puedo observar en el gráfico que su base es del centro para la izquierda y la altura es del centro para arriba. Prácticamente es la mitad y la mitad del lado. Como el lado mide 4, la mitad 2, acá también 2, entonces será 2 por 2 entre 2. Ya está. Pi por 2 al cuadrado sobre 4 menos 2 por 2 sobre 2. 2 al cuadrado, 4. Entre 4 se simplifican, me queda pi. 2 por 2, 4. Entre 2, 2. Me queda pi menos 2. Entonces, esta región, que es la mitad de una hoja, su área es de pi menos 2. Y el área total sombreada, ya dijimos que hay 8 mitades, entonces lo multiplico por 8. Entonces el área sombreada será 8 veces la mitad de la hoja. Y si la mitad de la hoja me salió pi menos 2, será 8 por pi menos 2. Ya está. Listo. Ya tenemos la solución. Muy bien. Pasemos a la que sigue. Calcular el área de esta región sombreada. Aquí vamos a dividir la región sombreada. Trazamos una horizontal, una vertical y digo, tengo 3 regiones sombreadas. La parte superior, que es la mitad de un círculo, la parte de la derecha, que es un triángulo, y la parte de la izquierda, que es una región que se calcula del cuadradito pequeño menos el sector circular. Entonces, voy a usar 3 regiones. Voy a trabajar con 3. Al final, sumo todo y estará la región sombreada total. Entonces, la primera, como decíamos, que está en la parte superior, es la mitad de un círculo. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Si todo el lado mide 4, entonces el diámetro es 4. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, la mitad, 2. Radio 2. Pi por 2 al cuadrado sobre 2. 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. 2 pi. Ya está. El área sombreada 1 vale 2 pi. Ahora el área sombreada 2 es un triángulo. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Ahí está, base por altura sobre 2. Base vale 2. Altura también vale 2. 2 por 2 sobre 2. 2 por 2 sobre 2. 4 entre 2 es 2. Ya tengo el área sombreada 2. El área sombreada 3, como decía, es el área de este cuadrado pequeño menos este sector circular, que puedo observar que es 90 grados, entonces es la cuarta parte de un círculo. Entonces el cuadrado pequeño menos el sector circular, que es la cuarta parte de un círculo. El área del cuadrado, lado al cuadrado, cuarta parte del círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4. Lado al cuadrado menos pi por radio al cuadrado sobre 4. Como es este cuadrado pequeño, su lado mide 2, es la mitad de todo el cuadrado grande. Entonces 2 al cuadrado va a ser aquí. El radio también, del vértice hasta la mitad, también mide 2, y eso es el radio. Entonces pi por 2 al cuadrado sobre 4. Entonces 2 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado sobre 4. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado 4 entre 4 se simplifica, me queda pi, 4 menos pi. Entonces el área 3, 4 menos pi. Y yo quiero el área total, lo único que tengo que hacer es sumar. Listo. Sumar el área 1, el área 2 y el área 3. 2pi más 2 más 4 menos pi. 2pi más 2 más 4 menos pi. Resuelvo y me sale pi más 6. Ya tengo la solución de esta pregunta.
El área sombreada es pi más 6. Pasemos a la siguiente. Queremos la región sombreada, conociendo que R minúscula es 1 y R mayúscula es 4. Al observar el gráfico, digo, es esta sección circular grande menos estas dos que están en blanco. Entonces, eso vamos a hacer. Tengo una sección circular grande menos una mediana y una pequeña. Pero este sector circular, ¿a qué se parece? Pues es la mitad del círculo. Las tres son mitades de círculo. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. Eso es. Entonces, pi por radio, no sé cuánto, le llamo m, pi por radio al cuadrado sobre 2, pi por radio al cuadrado sobre 2, pi por radio al cuadrado sobre 2. Ya está. De acuerdo a mis datos, ¿qué puedo observar? R minúscula vale 1. Del centro hacia la derecha, 1. Del centro a la izquierda, 1. 1 más 1, 2. R mayúscula, 4. Del centro a la derecha, 4. Del centro a la izquierda, 4. 4 más 4, 8. 8 más 2, 10. Todo el diámetro mide 10. Y el radio de este semicírculo grande es la mitad del diámetro. Si el diámetro vale 10, la mitad es 5. Entonces, m va a ser 5. Pi por 5 al cuadrado sobre 2. R mayúscula lo conozco, es 4, por eso le puse 4. R minúscula es 1, por eso le puse 1, y ya está. Desarrollo, nada más. 5 al cuadrado, 25. 25 pi. 4 al cuadrado, 16. 16 pi. 1 al cuadrado, 1 por pi. Pi, ahí está. Como son fracciones homogéneas, todo sobre 2. 25 menos 16 menos 1, 8. 8 entre 2, 4. Ya está. La respuesta es 4pi. El área de la región sombreada es 4pi. Pasemos a la siguiente. 4 viajeros llegan a una comunidad en la que hay 6 hoteles. ¿De cuántas maneras pueden ocupar sus habitaciones si deben estar en hoteles diferentes? Entonces, aquí es necesario saber quién está en el primer hotel, quién está en el segundo, quién está en el tercero, quién está en el cuarto. Es importante el orden. Si es importante el orden, entonces vamos a emplear variaciones. Primero, ¿quién es el número más grande? 6. El más pequeño, 4. Entonces, total de elementos, 6. Tamaño del grupo, 4. Y como es importante el orden, variaciones. Variaciones de n elementos en grupo de R. Empleamos esta fórmula y tenemos que variaciones de un total de 6, grupos de 4. Según nuestra fórmula, es 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. El 6 factorial lo descompongo, 6 por 5 por 4 por 3 por 2, me quedo en el 2 factorial, porque en el denominador 6 menos 4 es 2 factorial. Simplifico y multiplico 6 por 5, 30, 4 por 3, 12, 12 por 30, 360. ¡Listo! ¿De cuántas maneras se pueden ocupar sus habitaciones? De 360 maneras. Ya está la solución. Continuamos. 2 varones y 3 chicas van al cine. Encuentran 5 asientos juntos. ¿De cuántas maneras pueden sentarse si las chicas no quieren estar una al costado de la otra? Muy bien, veamos nuestros datos. Digamos que los varones son V y las mujeres M. Tenemos 5 asientos. ¿Cómo tienen que ubicarse? Mujer, varón y mujer. ¿Por qué? Porque las chicas no quieren estar una al costado de la otra. Entonces no puede haber 2 chicas juntas. Y es por eso que las chicas están alternadas. Ya está. Ahora, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar las chicas? Digamos que está Ana, María y Juana. De repente quiero estar primero Juana, luego Ana, luego María. O quizás María, Ana y Juana. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en fila 3 chicas? Pues de 3 factorial. Ya está, nada más. Las chicas, 3 factorial. 3 por 2 por 1, 6. Muy bien. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar 2 varones?
de 2 factorial. Entonces, eso es. Los varones, 2 factorial. 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué principio voy a emplear? En este caso, Adición. se tienen que emplear el principio de multiplicación, porque yo quiero que tanto las chicas como los varones se acomoden. Entonces, van a ocurrir los dos sucesos. Si van a ocurrir los dos sucesos, 6 por 2, total de maneras, 12. Entonces, ya tenemos la solución. Pasamos a la siguiente. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden formar uniendo los vértices de un hexágono? Recordar que un hexágono tiene 6 vértices y que un triángulo tiene 3 vértices. Entonces, total de elementos 6 del hexágono y tamaño del grupo 3 del triángulo. Ahora, si yo tengo 6 puntos y dentro de esos 6 puntos está el punto A, el punto B y el punto C. Si voy de A a B, de B a C y de C a A, ¿será lo mismo que yo vaya de A a C y de C a B y de B a A? Claro, es lo mismo, no importa el orden. Entonces, si no importa el orden, voy a emplear combinaciones. Eso es, combinaciones de n elementos en grupos de R. Ya está, 6, 3. Combinaciones 6, 3. De acuerdo a nuestra fórmula, es 6 factorial sobre 3 factorial por 6 menos 3 factorial. Desarrollo el numerador, 6 por 5 por 4 por 3, me quedo en el 3 porque aquí en el denominador hay 3 factorial. Simplifico el 3 factorial y el otro 3 factorial, 3 por 2 por 1, 6. Con este 6 se van, 5 por 4, 20. Solución para esta pregunta, 20. Ya está. 20 triángulos puedo formar en los vértices de un hexágono. Pasamos a la siguiente. Julia tiene 5 pantalones, 3 minifaldas, 6 blusas, 2 polos, 8 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras puede vestirse? Entonces, un día cualquiera, pues dice, voy a usar pantalón, blusa y zapatos. Ya está. Pantalón, blusa y zapatos. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene de ponerse pantalón? Como hay 5, 5 posibilidades. ¿Cuántas posibilidades de usar blusa? 6, porque tiene 6 blusas. ¿Cuántas posibilidades de usar zapato? 8, porque tiene 8 pares de zapatos. Y para que se vista, ¿necesita los 3? Claro, necesita ponerse el pantalón, la blusa y los zapatos. Entonces, si los 3 sucesos van a ocurrir, voy a usar principio de multiplicación. 5 por 6, 30, por 8, 240. Entonces se puede vestir de 240 maneras. Pero otro día, o de repente se desanima y dice, no quiero usar blusa, quiero usar polo. Entonces cambiamos la blusa por polo. ¿Cuántos polos tiene? 2. 5 por 2 por 8. Ya está. 5 por 2 por 8. 80 maneras de vestirse con polo. Pero de repente dice, no, no quiero usar pantalón, quiero usar minifalda. Entonces cambiamos. Minifalda, blusa y zapatos. ¿Cuántas minifaldas tiene? 3. Entonces, 3 minifaldas, 6 blusas, 8 pares de zapatos, 3 por 6 por 8, 144. No quiero usar blusa, quiero usar polo. Entonces, 3 por 2 por 8. 3 por 8, 48. Ya está. Ahí tienes todas las posibilidades que tiene de vestirse Julia. Y que son en total, ¿cuántas? 240 más 80 más 144 más 48. Y nos da 512 maneras de vestirse que tiene Julia. Listo. Comprendido. Pasemos a la siguiente. De nuevo, profe. Si de A hacia B hay 5 caminos. De A a B, 5 caminos. De B a C, 8 caminos. De B a C, 8 caminos. ¿De cuántas maneras puede ir de A hacia C pasando por B y regresar en una ruta diferente? Entonces, de A a B puede irse por cualquiera de los 5 caminos. Digamos que eligió el camino de arriba. Entonces, para regresar ya no puede usar el de arriba. Tiene que usar los de abajo. 1, 2, 3, 4 posibilidades solamente para regresar. O no eligió el de arriba, sino eligió el del centro. Entonces se fue de A a B por el camino central. ¿Cuánto les queda para regresar? 1, 2, 3, 4. 4 maneras. Entonces, para regresar, tiene 4 maneras de B hacia A
empleando, como dice, una ruta diferente. Ahora, de B a C, se puede ir de 8 maneras, pero para regresar tiene que usar una ruta diferente. Entonces, digamos que usó el de arriba. ¿Cuánto le queda para regresar? 7 caminos. No empleó el de arriba, digamos que empleó el de abajo. ¿Cuánto le queda para regresar? 7 caminos, los 7 de arriba. Entonces, para regresar tiene 7, de B a C, y de A a B tiene para regresar 4. Muy bien. ¿Qué queremos que haga? Que se vaya de A a C y que regrese, pasando por B. Entonces, de A a B, 5. De B a C, 8. De C a B, 7. De B a 4. Como todos los sucesos tienen que ocurrir para que vaya y regrese, principio de multiplicación. Y eso hacemos. 5 por 8 por 4 por 7, 1120. Y ese es el total de maneras que puede ir de A hacia C, pasando por B y regresar en una ruta diferente. Continuemos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar 3 alumnos en un salón de 30? Entonces, dices, si en este salón está Juan, Pedro y Miguel, y si yo elegí a Pedro, Juan y Miguel, o si yo elegí a Miguel, Pedro y Juan, es lo mismo. Entonces, no importa el orden. Si no importa el orden, vamos a emplear combinaciones. Eso vamos a emplear. Total de elementos 30 y quiero a 3 alumnos. Total de elementos 30, tamaño del grupo 3. ¿Y qué operación voy a emplear? Combinación. Listo. Combinación de un grupo de 30 en grupos de 3. 30 factorial sobre 3 factorial por 30 menos 3 factorial. El 30 factorial lo descompongo en 30, 29, 28, 27 factorial, porque abajo hay 27, para simplificar. Listo, simplifico. El factorial de 3, 3 por 2 por 1, desarrollo todo, y me sale 4060. Entonces tengo 4060 maneras diferentes de seleccionar la comisión de disciplina. Pasemos a la siguiente. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos del 1 al 9? Entonces yo quiero formar números. Vamos a suponer que solamente voy a emplear 3 números. Digamos que voy a usar el 1, el 2 y el 3. Si yo pongo 1, 2, 3 en ese orden, y luego pongo 2, 1, 3, y luego pongo 3, 2, 1, son números diferentes. Entonces, importa el orden. Si importa el orden, se trata de variaciones. Para este caso vamos a emplear variaciones. Total de elementos, los dígitos, 9. Tamaño del grupo, 5, porque quiero números de 5 cifras. Total de elementos, 9. Tamaño del grupo, 5. Variaciones. Ya está. Entonces desarrollo mi variación. Variación 9, 5. 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial. 9 menos 5 es 4. Entonces, del 9 lo descompongo hasta el 4 para simplificar con el denominador. Ahí está. Multiplico 9 por 8, por 7, por 6, por 5 y me sale 15.120 números de 5 cifras diferentes. Muy bien, pasemos a la siguiente. ¿Cuántos apretones de mano habrá en una reunión a la que asistieron 20 personas? Asumiendo que son educados y se saludan. Entonces, vamos a decir que esta reunión pues estaba Carlos con Pedro. Carlos le da la mano a Pedro. O Pedro le da la mano a Carlos. Da lo mismo. Son las mismas personas. Entonces, no importa el orden. Si no importa el orden, se trata de combinaciones. Total de elementos, 20. Para que se den la mano se necesitan 2. Tamaño del grupo, 2. Entonces, total de elementos, 20. Tamaño del grupo, 2. ¿Y qué voy a emplear? Combinaciones. Combinaciones, 22. Ahí está, 22. 20 factorial sobre 2 factorial por 20 menos 2 factorial. 20 menos 2, 18. Entonces, 20 por 19 por 18 para simplificar. Ahí está, simplifico. 2 por 1, 2. Mitad, 1.
Mitad de 20, 10. 10 por 9, 190. Entonces, ¿cuántos apretones de mano se dieron? Se dieron 190 apretones de mano en esta reunión. Continuamos. ¿Cuántos objetos distintos deben existir para que el número de combinaciones que se pueden formar tomándolo de 2 en 2 sea igual a 6 veces el número de objetos? Entonces, no sé el total de objetos. Se van a emplear combinaciones, grupos de 2. No sé el número de objetos, X, tamaño del grupo 2, y son combinaciones. Entonces, X2 para la combinación, porque no sé el número de objetos, solamente que es de 2 en 2. Por fórmula, X factorial sobre 2 factorial por X menos 2 factorial. Y dice que sea igual a 6 veces el número de objetos. 6 por X, que es el número de objetos. Ya está. Ya formé mi ecuación. Ahora, aquí, el factorial de X, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a descomponer. X por X menos 1 por X menos 2 factorial para simplificar con el que está abajo. Ya está. X por X menos 1 por X menos 2 factorial. Y con el que está en el denominador lo puedo simplificar. Ahora, esta X, con esta X también lo puedo simplificar. Me queda X menos 1 sobre 2 igual a 6. 2 por 6, 12. X menos 1 igual a 12. El 1 pasa al lado derecho, X igual a 13. ¿Qué nos preguntan? El número de objetos. El número de objetos lo hemos llamado X y nos ha salido 3. Ya encontré la solución. 13 objetos deben existir. Ya está. Pasamos a la que sigue. ¿De cuántas maneras diferentes 2 peruanos, 4 argentinos y 3 colombianos pueden sentarse en fila, de modo que los de la misma nacionalidad estén juntos? Entonces, están en fila. Ya, para que no te hagas problema, piensa que están parados en fila. 2 peruanos en fila, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar? De 2 factorial. Entonces, peruanos, 2 factorial. 2 por 1, 2. Los 4 argentinos en fila, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar? De 4 factorial. 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1, 24 maneras. Los 3 colombianos, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar? De 3 factorial. 3 factorial. 3 por 2 por 1, 6. Ya está. Pero no nos dicen que primero estén los peruanos, luego los argentinos y luego los colombianos. No sabemos en qué orden van a estar estos grupos. Entonces, como no sabemos en qué orden van a estar, también tenemos que ver el orden de los grupos, en este caso el orden de la nacionalidad. ¿Cuántas nacionalidades hay? Hay 3. Entonces, nacionalidad, 3 factorial. 3 por 2 por 1, 6. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a acomodar a todos, tanto a los peruanos como a los argentinos como a los colombianos. Entonces, van a ocurrir todos los sucesos. Si van a ocurrir todos los sucesos, principio de multiplicación. 2 por 24 por 6 por 6. 2 por 24 por 6 por 6. Respuesta, 1728. Entonces, tenemos 1728 maneras de acomodarlos a todas estas personas en fila. ¿Listo?